Y ya nos acompaña en nuestros estudios el congresista de Avanza País, Diego Bazán, para hablar sobre su proyecto de ley que, de ser aprobado, liberará de responsabilidad a una persona que mate a cualquier invasor que ingrese a su domicilio. Se trata de una ampliación de la legítima defensa. Congresista, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar en 24 horas mediodía. Interesante este proyecto de ley porque hemos visto en muchos casos cómo personas que se defienden de estos criminales terminan siendo detenidos. Pero ¿cuál es la variación de esta iniciativa? Cuéntenos. Muchas gracias, Celi. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, hay que decir que hoy es importante dar un mensaje a la población, pero sobre todo a estos delincuentes que lamentablemente día a día vemos que ingresan a las casas, a las viviendas, que invaden la propiedad privada de las personas, muchas veces gente también en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, por ejemplo. Lo hemos visto hace unos días en la casa del señor David Weissman, por ejemplo. Hay que entender que hoy si invades una propiedad y se trata de defender bajo cualquier herramienta, no solo un arma, si por ejemplo el dueño de la vivienda te tira agua caliente, por ejemplo, podría iniciarse un proceso penal contra él. Entonces, bajo ese criterio, nosotros hemos presentado este proyecto de ley que estoy seguro va a ser aprobado por la Comisión de Defensa y luego por el Pleno del Congreso. Si un individuo ingresa a una propiedad bajo cualquier criterio, el dueño de la propiedad va a poder defenderse utilizando cualquier arma, así sea un arma de fuego, y el individuo esté de espaldas y el dueño de la casa le dispara, no va a tener un proceso penal o una culpabilidad al respecto y va a tener que ser liberado de manera inmediata. Bien, congresista Bazán, y es muy cierto porque lo que le pasó al señor Weissman es una realidad. Estuvo secuestrado 20 minutos, lo agredieron a una persona de la tercera edad y vivió momentos muy difíciles en su inmueble en San Isidro, y pone justamente en el debate este proyecto de ley que podría ser muy interesante para no terminar de víctimas a victimarios y finalmente detenidos. Vamos a recordar el caso del señor Weissman, que ayer nos dio su testimonio para saber qué le pasó y cómo se podría actuar en estos casos. El revólver acá en la cabeza, finalmente me dieron muy fuerte acá y acá también me reventaron acá. Todavía tengo la sangre acá acumulada de los golpes con un fierro, no sé de dónde lo sacaron. Nos resistimos un poco, finalmente les entregamos los celulares y después ya nos pedían joyas, las joyas. Entonces yo ya que estaba sentado, me levanté un poco alterado y les dije que no tenía joyas, que de dónde le iba a sacar joyas. Son capaces de actuar así con una persona de la tercera edad que no se pudo defender, lo golpearon, tiene lesiones, estuvo retenido 20 minutos por estos sujetos. En ese caso, él podría haber disparado en legítima defensa sin tener que pasar por un proceso penal de investigación. ¿Eso establece este proyecto de ley? Sí, eso establece, y además hay que decirlo, así el sujeto, sabiendo, por ejemplo, que son dos personas, adultos mayores, y sabiendo que pueden entrar incluso sin armas, y el delincuente entra sin una pistola, simplemente con el hecho de haber invadido la propiedad, el señor Weissman pudo haber podido repeler este hecho con un arma de fuego, incluso matar a estos delincuentes, y no va a tener responsabilidad penal, va a estar totalmente exento. Pero aquí hay una línea muy fina con el tema de los derechos humanos, porque muchas personas, bueno, y en la ley también es bastante clara, que se debe tener igualdad de condiciones. Es la decir, proporcionalidad. Eso es. Y si el criminal está con un arma de fuego y yo me defiendo con una pistola, esto pasa en cuestión de segundos y muchas veces uno tiene el elemento más cercano para poder proteger a su familia, porque no solamente puede ser un ataque directo, sino a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, algún miembro del hogar. Y sin ir más lejos, vamos a recordar lo que le pasó al empresario chifero en Villa El Salvador hace ya algunos meses. Y las cámaras de seguridad son elocuentes y las podemos recordar también para narrarlas, porque ingresa el criminal, le dice a su pequeño hijo que se tire al suelo, a la esposa también. Hay una indicación de agresión evidente y hace la intención o da esa impresión de que iba a sacar un arma. No la alcanzó a sacar y el empresario chifero disparó y lo asesinó. Y este empresario chifero estuvo detenido. Entonces, esto generó conmoción y generó muchos cuestionamientos sobre a quién ampara la ley, al delincuente o a la persona que está en su domicilio, en su local, en su casa y los atacan.
y los sí, atacan. por supuesto. Hay que entender que son dos casos totalmente distintos. En uno se evalúa la proporcionalidad y en este caso en el Congreso, en este momento, está en debate un proyecto de ley precisamente que evalúa si es que yo estoy haciendo legítima defensa, pero si tengo un arma de fuego y la otra persona tiene un cuchillo, por ejemplo. Entonces, este es totalmente distinto porque en este caso, si sea restaurante y de propiedad del empresario, esto significa que es un espacio público. Es muy diferente a estar en mi casa pernoctando y que un individuo entre e invadir mi privacidad. Pero ellos residían también Sí, en este lugar. sí, no, hay que entender, pero hay que entender que el espacio donde se llevó a cabo este hecho es un espacio público. O sea, y su donde, proyecto de ley no alcanzaría, no va a aplicar. dirigido. Para eso está en debate en este momento otro proyecto de ley para evaluar la proporcionalidad no solo de cualquier ciudadano, sino de los miembros de la fuerza del orden, que en este caso tienen que estar exentos para que la policía pueda tener la posibilidad de enfrentarse al delincuente y no tenga miedo de disparar, por ejemplo, como hemos visto en muchos casos. Por supuesto, y sería importante que también se trabaje el tema de los emprendedores, empresarios, porque actualmente son blanco de la criminalidad y lo pasan muy mal. Y nosotros tenemos también la declaración del chifero, el empresario de este restaurante que estuvo detenido y él defendió a su familia. Entonces se sentía su malestar y se entiende que le parezca injusto que las leyes apoyen a los Estamos delincuentes. completamente de acuerdo. ¿Le parece si lo recordamos? Y todo, y yo no estoy trabajando. Te digo que retirarme por un momento de mi casa, de mi trabajo, ya no puedo trabajar. Ahorita, por ejemplo, es mi único medio de ingreso y ahora no puedo ni siquiera trabajar yo mismo por todo este temor que estoy viviendo con mi familia, ¿no? Miedo que les hagan daño a mi hijo, a mi señora. Entonces tengo que estar así, como dice la cuenta, escondiéndome. Terminan escondiéndose con miedo, asustados, y él se defendió en este caso, todo quedó registrado. Y en países como Estados Unidos, cuando un criminal ingresa a tu local o a tu vivienda, las personas que residen o los encargados de estos espacios sí se pueden defender con armas. Eso actualmente aquí no es permitido. No existe en este momento y por eso tenemos que hacer también una comparación. Nosotros tenemos que defender por sobre todas las cosas al ciudadano que está defendiéndose. Así en Estados Unidos, así tú cojas un cuchillo o tengas un gas pimienta y te enfrentes a un policía que tiene un arma o un ciudadano que tiene un arma, pero estás agrediéndolo, puedes abatirlo. Entonces tenemos que hacer las comparaciones y obviamente es un tema que vamos a evaluar en el Congreso de la República también. Finalmente, ¿cómo va el proyecto? ¿Ya lo están analizando? ¿Se está trabajando? ¿Hay una mesa importante para va a ir a la comisión, está decretada la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República, que preside precisamente Avanza País. Estoy seguro que cuanto antes va a avanzar y además quiero señalar que he presentado otro proyecto de ley que solicita una causal más para la prisión preventiva. Hoy muchos jueces y fiscales se amparan para liberar a los delincuentes de que tienen arraigo, tienen domicilio o tienen un aparente trabajo y los liberan, y cuando la policía los captura se dan cuenta que hacía un mes lo habían capturado pero está con comparecencia restringida. Esto también tiene que acabarse porque representan un peligro para la sociedad. Y que genera el círculo vicioso de nunca acabar, que salen, vuelven a delinquir y así una y otra vez y finalmente todos los ciudadanos son los más afectados. Finalmente mano dura contra los delincuentes del Congreso de la República. Esperemos que así sea, congresista Muchas Bazán. gracias. Muchas gracias por venir. Interesante proyecto de ley, ojalá prospere. Vamos